¿Cuánto tardo en hacer una página de mi cómic y en general en hacer mis ilustraciones? En este video contestaré a esta pregunta. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Echando clases! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero recordarles a todos mis fans de Guadalajara que este próximo sábado 24 de septiembre a las 10 de la mañana daré un taller de dibujo totalmente gratis. Es un evento organizado por el gobierno de Guadalajara. A las 200 primeras personas se les va a obsequiar materiales de dibujo para este taller y además voy a regalar 50 cómics de Soul Keepers autografiados y 50 prints míos autografiados. Además voy a estar rifando algunas ilustraciones originales. La verdad es que va a ser un evento muy padre. No dejes pasar la oportunidad de asistir a este gran taller de dibujo próximo sábado 24 de septiembre en el Parque Agua Azul en Guadalajara. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. Una de las preguntas que más me hacen ustedes es ¿cuánto me tardo en dibujar una página del cómic de Soul Keepers? Y bueno, hay que recordar que el hacer una página como tal, ya profesional del cómic, ya sea de un cómic de DC, de Marvel o en mi caso de Fix Studios, de Soul Keepers, lleva varios pasos, son varios procesos los que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar es el proceso de lápices, estos trazos iniciales, todo se hace a lápiz. Posteriormente viene un proceso de entintado de las páginas, que yo actualmente me encargo de hacer lápices y también tintas de las páginas de Soul Keepers. Y posteriormente viene el proceso de color digital, es decir, las páginas se escanean una vez que ya están entintadas y de forma digital se les pone el color. Así que vamos viendo algunos ejemplos de diferentes ilustraciones, diferentes formatos de ilustraciones que comúnmente los artistas de cómics hacemos. Y en mi caso te voy a ir platicando pues cuánto tiempo me lleva el hacer cada una de ellas. Ok amigos, en primer lugar vamos viendo, comenzando con algo de lo más sencillo, que es cuando se hace una ilustración de una sola cabeza a lápiz. Me atrevería a decir que este es el tipo de ilustración pues más simple que me toca hacer pues a veces en convenciones, etc. Una ilustración de estas características, es decir, una sola cabeza de un personaje hecho a lápiz, normalmente me puede llevar a mí entre unos 5 a 10 minutos. Entonces, una cabecita así a lápiz, tal y como lo están viendo, de 5 a 10 minutos, pues sería el tiempo que me lleva a hacerla. Ahora vamos viendo, en el caso de igual, una cabeza de un personaje de cómics, pero que en este caso ya está entintada y que incluso tiene algo de color. Entonces, una ilustración ya con estas características, pues me puede llevar no sé, alrededor de unos 15 minutos, quizás 20 minutos máximo, como máximo, una ilustración con esas características, que es una cabeza entintada y con un poquito de color básico, tal y como se están dando cuenta. El color, la realidad es que no es tan elaborado, lo hago con marcadores. Otro tipo de ilustración es ya un personaje, ya cuando estamos hablando, pues ya de un personaje de medio cuerpo, un medio cuerpo que incluso pues tal y como se están dando cuenta, pues es un personaje que ya tiene más detalle. Una ilustración de estas características, que comúnmente son las que hago en las expos para los fans y que también son las que hago aquí en el programa Echando Trazos. Normalmente una ilustración de estas características me puede estar llevando alrededor de una media hora aproximadamente. Puede ser menos, dependiendo del nivel de detalle. A veces me pueden llevar alrededor de unos 25 minutos, quizás de unos 25 a unos 35 minutos aproximadamente es lo que me puede llevar a hacer una ilustración de estas características. Como ustedes bien saben en mis videos del canal, pues normalmente el video completo tiene una duración de alrededor de 15 minutos y es por esa razón que normalmente hago el time-lapse, es decir, acelero un poco el proceso del dibujo, pues evidentemente para poder
apretar un poquito más el tiempo de duración y que no se haga tan largo. Pero bueno, para aquellos que se han preguntado cuánto me llevaría hacer una ilustración como esta en tiempo real, pues alrededor de unos 30-35 minutos. Ahora vamos entrando a un formato ya más grande. Aquí ya estamos hablando de una ilustración pues mucho más completa en tamaño tabloide. Este podría ser una especie de pin-up ya de cómic o incluso una portada como tal. Podríamos aquí ya estar hablando de una portada como tal. Y bueno, primero, tal y como les comentaba al inicio del video, llega el proceso de los lápices. De este proceso de lápices, pues hay que ir trazando los personajes, hay que ir definiendo cuáles son nuestros personajes principales que vamos a tener en la hoja, personajes secundarios, algunos pues efectos tal y como se están dando cuenta. Y normalmente a mí el trazar una página a lápiz, como están viendo de estas características, tamaño tabloide, pues me podrá estar llevando alrededor de una media hora aproximadamente, dependiendo también el qué tanto tengo que estudiar las poses y los personajes que van a aparecer. Pero si son personajes que ya domino, si son personajes que ya conozco, que ya no le batallo tanto a estar estudiando, pues cuáles son las características de sus trajes, pues una ilustración como esta a puros lápices me podrá llevar de una media hora, tal y como les estoy comentando. Ahora, una misma ilustración así, tamaño tabloide, pero ya entintada, ahí sí ya cambia la cosa, porque definitivamente el proceso del entintado pues lleva muchísimo más tiempo. O sea, una ilustración como esta que les mostré, que me puede llevar media hora hacerla a lápiz, ya a la hora de terminarla entintada, tal y como se están dando cuenta con esta, híjole, pues una ilustración como esta, considerando la media hora un poquito más de lápices, más aparte el entintado, híjole, yo creo que una ilustración como esta me puede estar llevando alrededor de unas 2 horas, 2 horas y media el proceso del entintado. Yo calculo que una ilustración completa como esta me llevará alrededor de unas 3 horas, 3 horas y media más o menos, es lo que le calculo, que me lleva a hacer una ilustración ya tamaño tabloide, con mucho más personajes y más detallada. Y bueno, ya entrando ahora sí a páginas del cómic, a páginas ya de Soul Keepers como tal, pues aquí sí, en términos generales, les podría decir que hacer una página del cómic de Soul Keepers en términos generales, considerando el proceso de lápices y luego considerando todo el proceso del entintado, porque bueno, pues hay que ir entintando ahora sí que viñeta por viñeta, o sea, cada una de las viñetas pues tiene que llevar todo su proceso del entintado, cada una de ellas, y bueno, pues al final del día es como si en una misma hoja tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibujos. Es como si hiciéramos 7 dibujitos dentro de una hoja. Entonces, una página en promedio de Soul Keepers me lleva alrededor de 8 horas. Es lo que me lleva a mí en promedio el poder hacer una página completa desde el proceso de lápices y el proceso del entintado de Soul Keepers. Y la realidad es que yo no me aviento las 8 horas de corrido, no lo hago yo así. Normalmente divido cada página de Soul Keepers en 2 o 3 sesiones de trabajo. Es decir, una sesión donde hago los lápices y comienzo a entintar, y luego viene otra sesión donde a lo mejor ya termino el entintado o le doy una buena avanzada al entintado y ya hasta una tercera sentada es cuando acabo los lápices. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que hay páginas que requieren como mucho más el tema de sombras, tintas negras, todo el relleno de negros como tal. Y esto es algo que vuelve todavía más tardado el proceso del entintado. Quizás hay páginas, como se pueden dar cuenta con esta, que tiene menos áreas de negro como tal, si se fijan, si la comparamos con esta. Y la realidad es que sí hace mucho más tardado el proceso del entintado cuando tenemos que estar rellenando muchas sombras. El hecho de tener muchas sombras y ir rellenando es algo pues que hace que lleve mucho más tiempo el proceso del entintado. Entonces, quizás en los lápices de una página como esta a una página como esta, el tiempo fue exactamente el mismo, pero ya a la hora de entrar al proceso del entintado, pues definitivamente una página como esta no puede llevar mucho más tiempo. Y evidentemente también, pues todo el tema
de artefactos especiales, de perspectivas, de fondos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de temas, de perspectivas, de fondos, pues también le agregan un poquito más de grado de dificultad a las ilustraciones de páginas de cómics. Pero bueno, tal y como les comento, en términos generales, hacer una página de cómic de Soul Keepers, considerando la parte de lápices y de tintas, en promedio son 8 horas, que además de estas 8 horas, bueno, habría que sumarle el tiempo que lleva el color digital. Y bueno amigos, esto es lo que me lleva a mí en promedio el hacer mis ilustraciones, desde ilustraciones más sencillas de cabeza a lápices, hasta ya una página de Soul Keepers, del cómic Soul Keepers totalmente terminada. Pero bueno, son mis tiempos que, como les comento, es una de las preguntas que muchas veces me han hecho, que cuánto me tardo yo, pero no significa que así tenga que ser. Habrán artistas que a lo mejor se tardan menos, habrán artistas que a lo mejor se tardan más, y estos tiempos pues son simplemente algunos tiempos de referencia que no significa que sea lo que cada uno de ustedes se tiene que tardar. Incluso también tiene que ver muchísimo la práctica, sobre todo los lápices. Para algunos artistas que ya tienen muchísima experiencia, que ya los años de experiencia, los años de estar dibujando, pues evidentemente la parte de lápices puede ser muy ágil y muy rápida al grado de impresionarnos. Ya el proceso del entintado, aunque lo quieras hacer lo más rápido posible, la verdad es que sí, el entintado hay que meterle un poquito más de tiempo. Pero bueno, estos tiempos, tal y como te comento, no significa que tú los tengas que tomar a fuerzas como lo que tú tienes que durar. Al final del día, tú tienes que tener tu propio ritmo de cuánto tiempo tú te tardas en hacer tus propias ilustraciones. Obviamente la práctica te irá dando mucho más agilidad. Pero bueno, esto no se trata de unas carreritas, a ver quién termina más rápido el dibujo, a ver quién termina más rápido la página de cómic. Al contrario, se trata de que cada vez que hacemos una de nuestras páginas de nuestro propio cómic, le metamos todos los kilos, el mejor esfuerzo posible. Y esto puede significar que hay veces que hay que dedicarle mucho más tiempo del que quisiéramos, pero al final el resultado, cuando vemos ya nuestras páginas terminadas, donde le metimos todo el empeño, pues bueno, es ahí donde uno se da cuenta que valió la pena el esfuerzo. Así que, ya lo saben amigos, es cuestión de práctica, es cuestión de paciencia y sobre todo, siempre meterle todos los kilos a cada una de sus páginas.